En este video voy a enseñarles cómo crear un CRUD utilizando TypeScript y MySQL a través de un ORM llamado TypeORM. Básicamente es un módulo de TypeScript que nos permite poder hacer consultas SQL a múltiples bases de datos SQL sin la necesidad de escribir una sola línea de código SQL. Es decir, es un intermediario entre la base de datos y nuestra aplicación. En este video vamos a desarrollar una especie de REST API que nos va a permitir conocer las típicas operaciones CRUD de crear, eliminar, actualizar y listar. Y con eso vamos a poder tener una idea de cómo utilizar este módulo. Básicamente vamos a utilizar MySQL, TypeScript, Node.js y el ORM llamado TypeORM. Así que si les interesa saber un poco más del mundo de SQL y Node.js y TypeScript, pues en este video voy a enseñarles un módulo que probablemente van a querer utilizar mucho si les gusta el mundo de JavaScript/TypeScript. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear una carpeta nueva. Esta carpeta en mi caso se va a llamar TypeORM-CRUD-API. Y vamos a abrirla con nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Ok, en Visual Studio Code nosotros podemos abrir una terminal o consola integrada. Para hacerlo podemos presionar F1 o la combinación de teclas Ctrl-Shift-P y con eso se va a abrir esta ventana de aquí. Dentro de esta ventana podemos tipear la palabra Terminal Integrate y vamos a ver esta opción, crear nueva terminal integrada. También hay un atajo de teclado, pero eso depende de su sistema operativo. Ok, damos un clic y dependiendo de su sistema eso va a abrir una consola o terminal. En mi caso, como estoy en Windows, abre una consola. Y a partir de aquí ya puedo ejecutar los comandos de Node.js y los módulos que voy a necesitar. Primero vamos a iniciar un proyecto de Node con el comando npm init-y. Este comando lo que hará es crear un archivo package.json que servirá para describir qué es lo que necesita nuestro proyecto para funcionar. Adicionalmente también voy a crear una carpeta llamada src que va a servir para que nosotros podamos escribir código aquí y no confundirlo con los archivos de configuración. Dentro de src voy a crear un archivo llamado index.ts que es aquí donde voy a arrancar la base de datos y también configurar el servidor. Si bien podría separarlos, en este video no va a ser tan necesario porque TypeORM me permite utilizar una configuración bastante simple con una sola función. Ya lo vamos a ver. Primero voy a configurar el servidor o voy a instalar lo que necesito para ir creando el servidor. Para eso voy a utilizar un módulo llamado Express. Entonces voy a instalar Express. Voy a ir a la consola y voy a decir npm install Express. Y voy a dar un Enter. Esto lo que hará es instalar el módulo Express en nuestro proyecto a través de una carpeta llamada nodes-modules. Pero como en este caso quiero utilizar TypeScript, también tengo que llamar un módulo que incluya, digamos, los tipos de datos de Express en TypeScript. De hecho, hasta este momento aún no he instalado TypeScript, así que voy a hacerlo. Para instalar TypeScript escribo npm install TypeScript o npm i TypeScript y la opción "-d" mayúscula y le damos un Enter. La opción "-d" mayúscula es para que cuando lo guarde en el package.json no lo guarde en la sección dependencies, que es los módulos principales que necesita mi proyecto, sino en la sección dev dependencies. Es decir que TypeScript tan solo lo vamos a utilizar cuando estemos desarrollando. Una vez tenemos TypeScript ya podemos instalar otros módulos complementos, como por ejemplo los tipos de datos de Express. Ahora voy a decir npm install @types/express y eso también lo voy a instalar con el "-d" porque es un módulo de desarrollo, esto no es necesario en producción. Ok, y con esto ya tengo Express, yo puedo decir import express from express y puedo inicializarlo, puedo decir const app es igual a express. Este app de aquí es en realidad nuestro servidor, así que es lo que vamos a estar configurando para que todo funcione. Entonces vamos a decir app.listen y en este caso le voy a decir que escuchen el puerto 3000, el servidor, y cuando inicie quiero que muestre el mensaje server on port concatenado con el número de puerto que he configurado. Ok, con esto ya tengo mi servidor inicializado, pero obviamente necesito hacer más cosas. Primero voy a instalar dos módulos que van a ser muy necesarios cuando cree un servidor. En este caso voy a ir a la consola y voy a decir npm install y quiero que instale dos módulos. Uno llamado Morgan, que me va a ayudar a ver las peticiones HTTP que van llegando aquí al servidor. Me va a mostrar por consola lo que va llegando. Y también el módulo CORS, ya que luego cuando quizás vayan a querer utilizar este servidor, pues van a querer unirlo a framework de JavaScript o aplicaciones móviles. Y como por lo general eso levanta un servidor, entre dos servidores siempre hay un asunto de que no se pueden conectar. Entonces con este módulo CORS vamos a habilitar la configuración para que se pueda conectar a cualquiera de esos servidores. Ok, entonces vamos a dar un Enter y vamos a ir importándolos. Vamos a decir import Morgan from Morgan en minúscula y también vamos a importar CORS y vamos a guardarlo con el nombre CORS. Ok, aquí me está dando un error que no conoce los tipos de datos. Entonces vamos a tratar también de instalar sus tipos de datos. Vamos a decir npm install @types/morgan y @types/cors. Y vamos a dar la opción "-d". Vamos a dar un Enter.
Y esto, al igual que pasó con el resto de tipos de datos, también se agregan. Ok, entonces ahora vamos a tratar de llamarlos. Vamos a decir, voy a crear aquí una sección llamada middlewares. Los middlewares son tan solo funciones que se ejecutan antes de que lleguen a nuestras rutas. Y aquí voy a decir, app, quiero que utilices el módulo cores. Y lo ejecutamos. Luego le digo, aplicación, quiero que utilices también el módulo llamado Morgan. Y aquí necesitamos pasarle una opción. Cualquiera de estas opciones va a servir. Perdón, esto es para darle un formato a lo que queremos ver por consola. El comando def va a ser necesario. Ok, y también es bastante simple utilizarlo. Tan solo escribimos def y con esto vamos a ver mensajes cortos por consola. Luego también vamos a utilizar un módulo que viene desde Express. Vamos a requerir Express, llamado JSON. Esta configuración o esta línea de código es básicamente para que cuando nosotros desde una aplicación cliente, ya sea una aplicación web o una aplicación móvil, enviemos datos, podemos interpretar los datos en formato JSON que llegan al servidor. De esta manera vamos a poder manipular esos datos que vienen. Ok, y con esto ya tenemos los middlewares. Ahora también necesito algunas rutas, entonces voy a ir aquí y voy a escribir routes. Y para definir las rutas, si bien podría hacerlo dentro de este archivo, para tener un poco más de orden voy a hacerle una carpeta por separado. Entonces voy a ir aquí dentro de src y voy a crear una carpeta llamada routes. Dentro de routes voy a crear un archivo llamado, podríamos llamarlo de cualquier manera, en mi caso lo voy a llamar user.routes.ts. Ok, y es lo que vamos a importar. Pero antes de importarlo tenemos que definir aquí adentro un enrutador. Para hacerlo podemos utilizar Express nuevamente. Entonces simplemente voy a decir import Express y desde Express voy a importar el módulo router. Ok, una vez importado voy a tratar de ejecutarlo, ya que esto es una función. Entonces voy a decir router y esto me va a devolver un objeto llamado router que finalmente será el enrutador. De hecho, para que esto funcione voy a escribirlo bien de esta manera. Ok, y para utilizar este enrutador en otros archivos simplemente voy a exportarlo. Export default router. Vamos a guardar. Y es lo que voy a importar desde este archivo. Voy a ir aquí arriba de app y aquí voy a decir voy a importar desde la carpeta routes el archivo user routes. Y desde allí voy a importarlo todo con el nombre user routes. Y aquí en la ruta simplemente voy a decir app o aplicación, quiero que utilices el user routes. Con esto ya tengo las rutas que voy a definir aquí asignadas justo aquí. Entonces ya tengo una manera un poco más ordenada de dividir el código. Y con esto podríamos haber finalizado, pero obviamente necesitamos la base de datos. Para la base de datos, nosotros vamos a utilizar en este ejemplo MySQL, pero no vamos a utilizar el módulo MySQL, sino vamos a utilizar un módulo llamado TypeORM. Vamos a googlearlo. TypeORM, como su nombre le indica, es un ORM, un Object Relational Mapping, o básicamente una biblioteca que nos permite interactuar con la base de datos a través de funciones. Como ustedes saben, por lo general, nosotros cuando interactuamos con cualquier base de datos SQL o cualquier otra base de datos, al final nosotros tenemos que primero crear la base de datos, definir los tipos de datos, luego hacer consultas a través de una biblioteca como MySQL, por ejemplo, y hacer los típicos cl*from, ejecutar los típicos procedimientos almacenados, ejecutar cualquier consulta que se nos venga a la mente. Pero nosotros tenemos que escribirlo. Bueno, con un ORM básicamente tienes una biblioteca en donde te da funciones, en donde ya están las funciones creadas, ya están, por decirlo de alguna manera, una especie de procedimientos almacenados ya creados. Entonces tú simplemente llamas a la biblioteca y empiezas a leer la documentación y empiezas a ejecutar las funciones para obtener datos, para guardarlos, para eliminarlos y demás. Esto tiene algunas ventajas, principalmente la ventaja es de poder empezar a, digamos, con una base de datos que es bastante pequeña, por ejemplo como SQLite, por ejemplo puedes empezar tu proyecto bastante pequeño con SQLite y luego cuando ya quieres pasar a la producción puedes cambiar simplemente la configuración de SQLite a MySQL sin tener que escribir nada de código de SQL. Al final el ORM es el que se encarga de volver a crear las tablas, la base de datos, las columnas y todo. Básicamente defines en lugar de SQL código, en este caso de TypeScript. Pero el ORM no es tan solo dedicado a TypeScript, existen ORMs para todos los lenguajes de programación prácticamente. Entonces, el concepto que te quiero dar a entender aquí es que en lugar de escribir consultas de SQL, vamos a utilizar una biblioteca que se va a encargar de manipular la base de datos por nosotros. Va a ser un intermediario entre nuestra aplicación y la base de datos. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, primero nos permite definir una entidad. Una entidad es básicamente la tabla que queremos en SQL. Aquí, por ejemplo, le está diciendo, quiero generar una llave primaria, ID, que va a ser de tipo numérica, y se va a generar por sí sola. Luego le está diciendo, voy a crear otra columna que va a ser el primer nombre, el first name, en formato string, el apellido en formato string, y aquí también incluso le está dando la edad en formato número. Y luego le está diciendo, ok, voy a crear un nuevo usuario, voy a darle esto al primer nombre, voy a darle esto al apellido, esa será su edad, y voy a guardarlo. Y así de simple, sin escribir ninguna sentencia SQL, esto se guarda dentro de la base de datos. Luego puede buscar, luego puede hacer un filtro, luego puede removerlo y demás. Así de simple.
Pero obviamente tenemos que configurar este ORM, tenemos que instalar algunos módulos. Entonces vamos a empezar por esos módulos. Aquí me dice que instale type ORM con npm install type ORM. Entonces vamos a ir en la consola y vamos a decir npm install type ORM. Y vamos a dar un enter. Ok, y vamos a requerirlo. Vamos a decir aquí, voy a importar desde type ORM sus módulos. Y aquí entre llaves puede importar algunas cosas de type ORM. De hecho aquí me da una especie de advertencia, pero esto cuando se instala termina de digamos, quitarse esa advertencia. Ok, dentro de type ORM voy a llamar el primer método que se llama createConnection. CreateConnection, como su propio nombre lo indica, es para crear una conexión con la base de datos que queramos. Pero ahora, aquí base de datos. Como le dije, type ORM les permite conectarse con bases de datos como SQL, Oracle, SQL Server, MySQL y Postgres, etc. Todas estas bases de datos que al final están dentro del rango de SQL. Entonces, ¿nosotros cómo configuramos eso? Bueno, hay varias formas. Uno es a través de código o a través de un archivo de configuración. Así como tenemos un package.json, también podemos tener un archivo llamado ormconfig.json. Esto está en la propia documentación, de hecho pueden revisarlo aquí arriba, utilizando ormconfig.json. Esto básicamente les dice qué es lo que van a hacer con type ORM, qué base de datos van a utilizar, cuál es el usuario, cuál es la contraseña de esa base de datos, dónde está la IP, el puerto y demás. Entonces todo eso es lo que tenemos que definir. Vamos a copiar de hecho esto de aquí, vamos a ir en nuestro código de ormconfig y vamos a pegarlo. Aquí algunas cosas están bien y otras cosas vamos a tener que cambiarlas. Lo que está bien es que a qué base de datos nos vamos a conectar, que en este caso está diciendo que es MySQL, lo cual es correcto. El localhost también es correcto. De hecho, no les he comentado, pero en mi caso, MySQL lo estoy ejecutando con SAM. Para aquellas personas que no saben qué es SAM, SAM es tan solo un conjunto de aplicaciones para desarrollo. Aquí viene Apache, MySQL y otras aplicaciones. Pero en este caso estoy utilizando esto para poder ejecutar MySQL. Si lo tienen instalado también tan solo MySQL, también pueden utilizarlo. Lo importante es saber en dónde se está ejecutando. Por defecto, MySQL cuando lo instalan se ejecuta en el puerto 3306 en el localhost, en su máquina local. Entonces, en este caso, yo estoy dándole esa configuración. En cuanto al username, voy a colocar root. Y la contraseña lo voy a dejar en blanco porque no he definido ningún usuario. En cuanto a la base de datos que voy a estar creando, en mi caso voy a llamarlo de esta manera. Voy a llamarlo type ORM database test. Obviamente pueden colocarle un nombre un poco más, digamos, simple. Pero en mi caso voy a colocarle este nombre para saber qué es la base de datos que voy a estar creando con type ORM. Vamos a guardar. Y con esto ya tengo la configuración básica. Pero no termina aquí. Si bien esto es para decirle a qué base de datos voy a conectarme, luego también voy a decirle, por ejemplo, si quiero que reconozca entidades. Porque luego voy a ir aquí en src y voy a crear una carpeta llamada entity. Este entity es para definir, como les había comentado, vamos a verlo al inicio. Es para definir este esquema o básicamente qué es lo que voy a definir dentro de una tabla. Entonces aquí es donde en archivos voy a definir esto y todos esos archivos van a ir dentro de esta carpeta por más orden. Entonces aquí voy a crear una opción llamada entities y aquí le voy a decir en dónde está la carpeta entities. Entonces la carpeta entities vamos a colocarlo y aquí la dirección, entre comillas. El asunto es que nosotros tenemos que darle la dirección de en dónde está el código convertido. Entonces para eso vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí también. Vamos a tener que definir nuestra configuración de TypeScript porque es algo que también nos hemos saltado. Entonces, ¿cómo configuramos TypeScript? Bueno, cuando instalamos en el package.json este módulo llamado TypeScript, nosotros podemos ejecutar el comando tsc. Para ejecutarlo simplemente vamos en la consola, escribimos npx tsc-init y damos un enter. Esto lo que hará es crear un archivo tsconfig.json, que es en donde nosotros vamos a decirle qué es lo que queremos que haga el compilador. Y aquí de hecho vamos a cambiar varias cosas para que se una a type ORM. Primero, esto de aquí, el ECMAScript 5 está bien, el CommonJS también está bien. Pero aquí en Leaf voy a decirle qué tipo de bibliotecas va a soportar. Esto sería bastante útil si luego quieren agregar un frontend, quieren agregar alguna biblioteca del frontend o básicamente de una aplicación para el usuario en el navegador. Entonces aquí vamos a decirle que soporte ECMAScript 5. Vamos a decirle que soporte ECMAScript 6 ya que estamos en Node. Y finalmente también que soporte DOM. Ok, con esto le estamos dando más rango para que digamos pueda reconocer objetos globales TypeScript. Luego vamos a bajar un poco más y aquí tenemos dos opciones, outdir y rootdir. El outdir vamos a descomentarlo y es aquí donde vamos a decirle en dónde va a colocar el código convertido. En mi caso le voy a decir que lo coloque en una carpeta llamada this. El rootdir voy a decirle en dónde está el código de TypeScript y le voy a decir que está dentro de la carpeta src. Ok, aquí escribo src. Y con esto podría haber terminado, pero faltan varias cosas aún.
Primero vamos a buscar una configuración por aquí llamada Module Resolution. Module Resolution es para entender cómo funciona Node o las estrategias de importes de los módulos de Node. Entonces vamos a descomentarlo y lo dejamos tal cual. ¿Ok? Luego también voy a bajar un poco más. Esto está marcado como ESModuleInterOp. Esto lo vamos a dejar como está. Y vamos a activar dos características. Una que dice Experimental Options. Una llamada Experimental Decorators en True. Y Emission Decorator Metadata en True. Este es básicamente para utilizar decoradores, que es lo que utiliza TypeORM. Esto de aquí. ¿Ok? Esta sintaxis extraña si nunca la has visto. Si has trabajado con Angular probablemente ya lo sabes. Pero esto es lo que necesitamos activar para que funcione. Ok, entonces con esto ya tengo finalmente toda mi configuración lista. Vamos a cerrarlo. Y ahora aquí le voy a dar lo siguiente. Voy a decirle, las entidades van a estar dentro de la carpeta no src sino this, ya que es el código convertido. Y al final podemos seguir la misma estructura. Van a estar en la carpeta Entity. Y quiero que leas todos los archivos que estén dentro de esa carpeta, que terminen en .js, porque es el código convertido. Ok, con esto ya tenemos nuestra configuración básica de ORM-config, pero también voy a añadir una más que me da la documentación para ver si todo va bien. Entonces aquí voy a colocarle, vamos a colocarle synchronize and true. Ok, vamos a guardar y con esto ya tenemos nuestra configuración finalizada. Ahora sí, vamos a tratar de continuar con el resto de código. En cuanto al create connection, simplemente lo tengo que ejecutar. Así que voy a ir aquí, voy a decir create connection y lo ejecuto. Esto lo que hará es que cuando yo ejecute la función, automáticamente al inicio de mi proyecto, justo al mismo nivel de Node Modules, al inicio de todo el proyecto, va a buscar el archivo ormconfig.json. Y al leer la configuración, él ya va a saber a qué base de datos se va a conectar, a través de qué host, a través de qué puerto, qué usuario, cuál es la contraseña, qué base de datos va a crear, en dónde va a estar las tablas que voy a definir y va a sincronizar las tablas. Básicamente le estoy dando todo lo que tiene que hacer TypeORM con este archivo. Y aquí simplemente lo ejecuto y él ya sabe lo que tiene que hacer. Ok, entonces con esto ya hemos iniciado TypeORM. Ahora el asunto es que queremos también definir entidades para luego utilizarlas. Entonces vamos a ir aquí en Entity y voy a crear un archivo que se llame user.ts. Básicamente aquí vamos a definir la tabla llamada usuario. Ok, entonces aquí voy a importar y voy a decir, voy a importar TypeORM y desde aquí voy a importar algunos módulos. Por ejemplo, voy a importar el módulo Entity, voy a importar Column para crear columnas. Voy a importar también Primary Generated Column. Esto es para generar una especie de dato de manera autogenerada. Básicamente nosotros lo vamos a utilizar para generar el ID. ¿Ok? Y obviamente hay más clases, pero con esto va a bastar para iniciar nuestra primera tabla. Ahora, de hecho, si vamos en la documentación de TypeORM y analizamos un poquito lo que nos dice, es que adicionalmente a TypeORM en la instalación también nos recomienda instalar un módulo llamado Reflect Metadata y tratar de importarlo en el objeto global dentro de app.ts. Otra cosa también es que tenemos que instalar types node. Y ya luego, en sí, también podríamos instalar los módulos relacionados con la base de datos que vamos a utilizar. Entonces vamos a terminar, antes de continuar con la entidad, dejar todo esto configurado y vamos a instalar todos estos módulos. Vamos a ir a nuestro código. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a limpiar primero la consola. Y a partir de aquí nosotros vamos a tratar de llamar módulo a módulo. Primero vamos a ir npm install. Y vamos a empezar instalando el módulo que necesita para funcionar, que es MySQL. Entonces vamos a decir MySQL va a ser el driver que vas a utilizar. Luego también vamos a instalar Reflect Metadata. Ok, de hecho aquí me falta una T. Y también vamos a instalar un módulo relacionado con TypeORM o llamado types/node. Entonces con esto, primero vamos a instalar esto porque son los de producción, así que vamos a dar un enter. Y esto lo que hará es instalar los módulos principales. Ahora sí vamos a instalar el otro módulo. Vamos a decir npm install @types/node y -d porque esto es una dependencia de desarrollo. Ok, entonces con esto ya tengo finalmente los módulos. Ahora sí vamos a continuar con la definición de nuestra tabla. Para definir la tabla vamos a primero tener que llamar un decorador. ¿Qué es un decorador? Es básicamente meta información de una clase para evitar escribir nosotros mismos determinadas propiedades. Por ejemplo, aquí simplemente llamamos un arroba y decimos voy a definir una entidad. Ejecuto. Y aquí debajo defino una clase. Voy a decir export class user. Y con esto ya he definido en sí una especie de tabla. Pero voy a darle los campos que tiene dentro. Primero voy a decirle necesito un ID. Necesito un first name. Aquí voy a estar guardando los datos de un usuario. Entonces voy a estar guardando el ID del usuario, su primer nombre o sus nombres y luego el apellido. Ok. Pero para definir qué tipo de datos son, vamos a utilizar los tipos de datos de TypeScript. Voy a decirle esto es de tipo de dato number. Esto es un string. Y esto es un string. Pero pueden ver que me da un error.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle más información, vamos a decirle que esto va a ser una columna llamada Primary Generated Column. Luego aquí en el first name algo parecido, esto va a ser una columna de una tabla. Y lo mismo aquí, vamos a decirle que esto también es una columna de una tabla. Ahora, esto me está dando un error que no se reconoce el inicializador, pero vamos a hacer esto, vamos a guardar y vamos a agregar dos cosas. Primero en index.ts vamos a llamar al reflect metadata, vamos a decir import, vamos a llamarlo import de esta manera. Ok, y vamos a llamar el reflect metadata. Vamos a guardar y luego vamos a también añadir una configuración dentro de tsconfig.json. Hasta este momento tan solo hemos definido los conceptos básicos de TypeScript, de cómo va a convertir el código. Pero para evitar esos errores vamos a añadir una configuración adicional que nos va a permitir evitar esos mensajes de advertencia que no son tan necesarios. Vamos a buscar aquí strict, vamos a buscar la palabra strict property. Por aquí debe estar, strict property initialization, ok, y vamos a darle en false. Vamos a guardar, vamos a ir en user.ts y con esto se van los errores. Ok, ahora, con esto ya hemos definido nuestra tabla y no tengo que exportar nada porque aquí ya lo estoy haciendo, ya estoy exportando la clase usuario. Esto es básicamente en dónde vamos a guardar los datos, en qué tabla. Entonces ya lo he definido a través de TypeORM. Como pueden ver, no he definido ninguna base de datos, no he creado ninguna tabla, todo lo estoy haciendo a través de código. Ahora, adicionalmente a todo esto, también necesito definir rutas de mi servidor. Entonces vamos a crear aquí, aparte de las rutas, aparte del enrutador, vamos a crear también las funciones que vamos a utilizar. Así que voy a crear una carpeta llamada controllers. Y dentro de controllers voy a crear un archivo llamado user.controller.ts para definir los controladores o las funciones que voy a estar ejecutando. Ok, empecemos con las rutas. Vamos a ir en routes y como aquí ya tengo el enrutador definido, vamos a definir una a una las rutas que voy a necesitar. Primero voy a crear una ruta, vamos a decir get, que va a llamar a /users y cuando llame esto voy a crear usuarios. De hecho, vamos a crear 5 de estas rutas, el típico CRUD. Primero una se va a llamar users y luego otra se va a llamar users/ el ID del usuario que quiero. Luego otro se va a llamar /user pero a través del método post para crear usuarios. Otro se va a llamar /user pero a través del método put para actualizar usuarios. Y finalmente uno para eliminar usuarios, que también voy a tener que pasarle el ID. Entonces estas son mis rutas. El asunto es que yo quiero que hagan algo cuando sean visitadas. Entonces para eso voy a utilizar el controlador. Para el controlador, de hecho, voy a definir unas funciones y voy a importarlas desde el enrutador. De esta manera voy a tener un poco más de orden al momento de crear funciones. Entonces voy aquí y voy a decir export const get users y aquí voy a importar por ahora. Aquí voy a escribir async porque sé que voy a utilizar async await. Y aquí voy a crear una función, un manejador de petición. Ahora, para que esto no me dé error, voy a tener que importar los tipos de datos desde Express. Voy a decir desde Express que voy a importar la interfaz de request y response. Ok, y aquí le voy a decir, este request es de tipo de dato request y este response es de tipo de dato response. Incluso le puedo decir qué tipo de dato devuelve. Aquí le puedo decir, esto basado en una promesa me devuelve una respuesta. Ok, y con esto definido a través de TypeScript, básicamente todo lo que va a hacer esta función. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, aquí lo básico es importar el usuario, es decir, el modelo o la entidad que hemos definido. Entonces aquí voy a decir, voy a importar y aquí voy a llamar desde la carpeta entity, desde el archivo user, el usuario que acabo de definir. Ok, con esto ya tengo el usuario. Ahora, si bien con esto podría definir o crear un nuevo usuario, voy a necesitar también una función desde TypeORM llamada getRepository. Vamos a importar aquí TypeORM nuevamente. Y vamos a tratar de traer una clase llamada getRepository. ¿Qué es este getRepository? Bueno, es traer un repositorio o, como su nombre le indica, es traer una tabla, conectarnos a una especie de base de datos y traernos una tabla directamente de esa base de datos. Entonces aquí nosotros a través de este getRepository vamos a decir, quiero una tabla. Y luego le vamos a pasar a este user que es en sí la tabla. Ya lo vamos a ver. Vamos a hacer esto de aquí, vamos a decir await y voy a decir getRepository. Voy a obtener un repositorio. Ok, ¿desde dónde? Desde esa tabla que he definido. Ok, y aquí le voy a decir find. Esto lo que hará es que va a hacer una búsqueda dentro de la tabla usuario y va a buscar todos los datos que estén allí. Eso es como un select asterisco from, para que lo puedan entender. Pero el find obviamente adentro se encarga de hacer más cosas. Ok, entonces esto al final le he colocado await porque es un método asíncrono. La búsqueda dentro de la base de datos va a tomar tiempo. Y una vez devuelva los resultados, vamos a guardarle una constante llamada usuarios o users.
Con esto ya puedo devolver al frontend o a la aplicación cliente los resultados. Puedo decirle, quiero que retornes una respuesta JSON con los usuarios que me ha devuelto la base de datos. Y como pueden ver aquí ya no tengo errores porque ya he definido mi primera petición. Vamos a importar esto del enrutador. De hecho, esto de aquí por ahora lo voy a comentar. Para comentarlo podemos escribir F1 y podemos escribir comment. Aquí hay una llamado block comment. Toggle comment, vamos a llamarlo. Ok, no lo ejecuto. Vamos a decir block comment, vamos a toggle block comment. Vamos a ver, ok. Y aquí vamos a llamar el controlador. Import, vamos a decir desde la carpeta controllers, el archivo user controller, voy a traer el método getUsers. Y es lo que voy a ejecutar cuando visites esta ruta llamada /users. Vamos a guardar y con esto finalmente tenemos nuestro primer enrutador. Esto es lo que nos debería devolver al inicio. Es un arreglo en blanco porque aún no tenemos ningún dato dentro de la base de datos. Si recuerdan esta base de datos, perdón, aquí en ORM config. Si recuerdan esta base de datos la estamos creando recién. Obviamente no debería tener ningún dato aún. Entonces vamos a probarlo. Para probarlo podemos hacer dos cosas. Podemos ir en package.json y crear un comando para compilar el código. Para compilarlo o transpilarlo. Básicamente voy a crear un comando llamado build que va a ejecutar por mí el comando tsc. Y esto lo que hará es leer la configuración y convertir el código. Ok, vamos a probarlo. Vamos a decir npm run build. Esto lo ejecutará por mí tsc. Leerá el código, leerá la configuración y generará la carpeta dis. Ok, y luego puedo ejecutar o crear otro comando llamado start que va a ejecutar por mí utilizando el comando node desde la carpeta dis el archivo index.js que arranca todo. Y luego puedo decir npm start. Y esto lo que hará es intentar ejecutar todo. De hecho aquí tengo un problema, vamos a ver cuál es el problema. Me dice una base de datos desconocida llamada type ORM database test. Ok, en este caso no he creado la base de datos, vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí en nuestro... voy a abrir SAMP, que es mi conector de base de datos. Voy a abrir aquí donde dice admin para abrir phpMyAdmin y voy a crear una nueva base de datos. Voy a ir de nuevo y voy a darle el nombre que le he colocado en la configuración. Vamos a ir en el código, en ORM config y vamos a crear esta base de datos porque esto sí es esencial. Ok, vamos a ir aquí y vamos a colocarle type ORM database test y vamos a darle en crear. Obviamente le pueden dar otra codificación de caracteres. Ahora sí, vamos a guardar, vamos a volver a ejecutar, control C para cancelar, CLS para limpiar o clear si está en el Linux o Mac y luego vamos a decir npm start. Ok, ahora sí ya no me da ningún error, me dice server por 3000. Con esto lo que he hecho es que yo ahora estoy conectado a la base de datos. Ahora vamos a ver un programa que nos permita testear esta API o este endpoint. ¿Cómo lo testeamos? Bueno, muy simple. Como esto es una petición GET, los navegadores pueden hacer eso. Entonces vamos a abrir el navegador, el localhost 3000 / y vamos a decir users. Damos un enter y obtenemos un arreglo vacío. Obviamente, para que esto nos devuelva un arreglo vacío, he hecho una consulta. En todo caso nos devolvería un error. Básicamente está consultando la base de datos, pero no hay nada. Entonces vamos a crear otra ruta que nos permita crear usuarios. Entonces vamos a ir aquí a nuestros controladores y vamos a copiar esto de aquí. Y así como tenemos un controlador para obtener usuarios, vamos a crear otro para crear usuarios. Yo voy a llamar create user. Esto al igual se va a mantener con lo mismo, pero aquí debajo en la consulta vamos a cambiarla. Aquí vamos a hacer otra cosa. Vamos a decir lo siguiente. Primero, necesito obtener el repositorio. Voy a decir get repository user. Y aquí voy a decirle create para crear un nuevo dato. Ahora, ¿basado en qué voy a crear un dato? Bueno, basado en los datos que me envíen. ¿Cómo voy a recibir los datos que me van a estar enviando las aplicaciones? Bueno, a través de un objeto llamado request.body. Entonces, este request.body es el que va a contener los datos que el usuario me va a estar enviando desde la aplicación cliente. Entonces, esos datos son los que le voy a pasar aquí para que pueda crear un nuevo usuario. ¿Ok? Una vez creado, esto lo que hará es que, como es una petición asíncrona, va a devolverme una respuesta basada en un tiempo. Entonces esto lo voy a guardar en una constante llamada new user, un nuevo usuario. ¿Ok? Y luego que tengo el nuevo usuario, voy a tratar de guardarlo. Porque aquí tan solo crea un usuario, no, guarda nada todavía, tan solo lo crea. Entonces para guardarlo, de nuevo llamo get repository, le paso el usuario y le digo aquí save. ¿Qué es lo que vas a guardar? Bueno, vas a guardar este nuevo usuario. Y aquí lo mismo vamos a decirle await porque esto es asíncrono. Y una vez guardado, pues esto nos va a devolver resultados, nos va a devolver lo que ha guardado. ¿Ok? Y es lo que voy a retornar finalmente al usuario. Voy a decir return. De hecho aquí vamos a quitar la await porque esto sí no es necesario. De hecho esos tres puntitos me indican cuando es necesario y cuando no. Vamos a dejarlo así. Y aquí voy a decir return res.json. Y vamos a pasar los resultados que haya obtenido. Vamos a guardar y vamos a importar eso también.
Para importarlo es muy sencillo, vamos a ir en el routador, vamos a descomentar. De hecho vamos a dejar esto comentado, pero esto de aquí, el post, vamos a moverlo. Ok, y lo que vamos a hacer es que aquí voy a utilizar el método llamado createUser. Ok, y con esto automáticamente lo importa, como pueden ver. Vamos a guardar. Esto obviamente tengo que volver a compilarlo. Vamos a guardar aquí, control S. Vamos a ir en la consola, control C para cancelar. Y como voy a tener que volver a compilarlo y ejecutarlo, voy a configurar otro comando que automáticamente se va a encargar de compilar el código y ejecutarlo por mí, para que yo no esté haciendo este proceso manual de compilar, ejecutar. Entonces vamos a ir en package.json y vamos a crear un comando más llamado dev, de development. Aquí vamos a utilizar un módulo que se va a encargar de ejecutar el código por mí cada vez que compila. Y ese módulo tengo que instalarlo. Vamos a ir npm install tsc watch. Y con la opción "-d" porque esto es tan solo en desarrollo. Y básicamente lo que pide es ejecutar el comando aquí. De hecho vamos a verlo. Vamos a cerrar esto de aquí. Don't save. Vamos a ir en package.json. Y aquí tengo el comando tsc watch instalado. Ahora sí vamos a crear el comando dev. Y voy a decir, yo quiero que ejecute este tsc watch. Y lo que hará esto es que va a encontrar nuestra configuración, va a compilar. Y le voy a decir, cuando compiles el código, on success, cuando el código compilado sea satisfactorio y cuando termines de compilar, quiero que ejecutes por mí un comando que va a ir entre comillas. Pero como ya estoy entre comillas, aquí voy a escaparlo para que no me dé error. Y muy bien, aquí entre comillas le voy a decir, vas a ejecutar node desde la carpeta dis el archivo index.js. Vamos a guardar y con esto ahora, cada vez que esto sea ejecutado, va a compilar el código cada vez que cambie. Y luego que compile va a ejecutar con node el comando o el archivo index.js. Entonces ahora simplemente digo npm run dev. Y me dice ahora, empezando la compilación en watch mode. Es decir, está vigilando por los cambios. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, hago un cambio aquí en el puerto 3000, le digo, ok, no quiero que sea 3000, quiero que sea 4000. Pues esto lo cambia automáticamente, se reinicia todo. Ok, en mi caso tan solo voy a dejarlo en el 3000. Era tan solo para mostrarles. Muy bien, entonces ahora vamos a probar la ruta post. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este caso ya no podemos utilizar el navegador porque tendríamos que crear código o un plugin o básicamente el navegador tan solo por defecto hace peticiones get para pedir cosas. Entonces necesitaríamos un formulario o código. Pero podemos utilizar programas que nos permiten testear APIs, como por ejemplo un programa llamado Insomnia. Voy a utilizar este programa el día de hoy, no porque digamos sea el único, sino simplemente porque es uno de los primeros que estoy utilizando estos días. Entonces vamos a, en mi caso voy a eliminar todo esto de aquí. Vamos a eliminar, ustedes van a verlo de esta manera, sin ningún dato adicional. De hecho, para instalarlo es muy sencillo, simplemente buscan en Google Insomnia REST. Y aquí van a encontrar Insomnia REST Client. Ok, y pueden descargarlo, download for Windows, también está disponible para Linux, para Mac, así que es bastante simple descargarlo. Simplemente lo descargan, dan un clic o un doble clic y con esto se instala, nada más, no tienen que hacer nada más. Ok, entonces una vez instalado van a ver esta ventana de aquí, que es Insomnia. En mi caso voy a crear una nueva petición, voy a ir aquí, voy a decirle New Request. Ok, ¿cómo se va a llamar tu petición? Esto vamos a colocarle un nombre, voy a colocarle Type ORM API. Y aquí voy a decirle, vas a hacer una petición get http://localhost 3000/users. Y esto me va a dar el arreglo vacío que ya habíamos visto. Pero ahora voy a decirle, también vas a hacer una petición post. En la petición post vamos a enviar un objeto JSON. Ok, el objeto JSON que vamos a intentar guardar va a tener primero un first name. Que vamos a llamarlo en mi caso Ryan. Ok, y un last name. Un apellido, que va a ser Rate. Ok, Ryan Ray. Tenemos finalmente un primer usuario. Vamos a enviarlo a través del método post. Envío. Y me devuelve un objeto. Este objeto es el que ha guardado dentro de la base de datos. ¿Cómo lo sé? Porque no me ha devuelto ningún error, sino me ha devuelto el objeto mismo. Este es el resultado. Ahora, para comprobarlo, podemos ir en nuestro phpMyAdmin. En la base de datos, como pueden ver, TypeORM Database Test. Y aquí tenemos una tabla user. Dentro de esta tabla de user vamos a ver una especie de dato guardado. El ID 1, que se ha autogenerado, como les había comentado al momento de generar la entidad, el entity. El first name, Ryan, el last name, Ray. ¿Ok? Todo esto lo ha guardado simplemente pasándole el dato. Ahora vamos a probar también tratando de obtener tan solo un dato. Porque cuando ahora hago una petición get a users, envío, esto me devuelve un arreglo con todos los objetos. Pero ¿qué pasa si tan solo quiero un objeto específico? ¿Qué pasa si hago otra ruta post a users y ahora creo otro usuario llamado Joe y con el apellido Macmillan, por ejemplo? Envío. Y esto crea también otro usuario. Si hago una petición get a users, esto me devuelve dos usuarios. Pero ¿qué pasa si tan solo quiero uno? Bueno, si quiero uno, le voy a decir users/1. Y si hago esta petición, quiero que me responda con el usuario número 1. Y si no existe, pues que me responda con un null o un mensaje.
Bueno, para hacer eso vamos a crear otro controlador. Vamos a ir aquí, voy a copiar esto de aquí. Y vamos a crear otro controlador llamado getUser, simplemente, porque esto tan solo va a tener un solo usuario. Esa sentencia se va a mantener, pero aquí vamos a cambiar algunas cosas. El repositorio se va a mantener igual, desde esta misma tabla vamos a hacer la consulta, pero ahora ya no va a ser find, porque ya no va a buscar todo, sino va a ser find once. Busca tan solo un dato. ¿Basado en qué? Bueno, aquí vamos a decirle que lo busque basado en el ID que le pasen. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una petición de esta manera, este dato de aquí, este 1 o el número que pasemos, al final va a ser recibido a través de un objeto llamado request.parents. Y el nombre que le hayamos escrito en la ruta. Por ejemplo, en nuestro caso, la ruta para obtener un solo usuario va a lucir así. Se va a llamar ID. Entonces, a través de request.parents.id voy a recibir este número que yo tipeé aquí. El número o el dato que yo tipeé aquí. Entonces, para hacer eso, simplemente voy a pasar este request.parents.id al user find one para que busque el usuario por ID. Así de simple. Esto va a devolverme resultados. Entonces aquí voy a colocar las results de todos los usuarios que coincidan con ese ID, que va a ser uno tan solamente. Y aquí voy a escribir las results. Ok, con esto ya tengo finalmente cómo obtener un usuario. Vamos a guardar aquí. Y aquí voy a decirle, cuando pidan un solo usuario, vamos a llamar el getUser. No la función getUser, sino getUser en singular. Ok, y aquí lo ha importado por mí. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Ahora digo, por ejemplo, quiero obtener el usuario 1. Y me devuelve tan solo el dato de Ryan Ray. El usuario 2. Ok, y me devuelve Joe Mamila, el usuario 3. Ok, y no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún usuario con ese ID. Es decir, cuando yo le paso un número que no existe, pues no me devuelve nada. Pero si le paso un número que existe, esto me devuelve el objeto del usuario. Ok, con esto ya tenemos finalmente 3 endpoints. Vamos ahora con el actualizar. Para el actualizar, nosotros vamos a tener que utilizar la ruta put. Pero vamos a tener que crear también un controlador. Entonces vamos a ir aquí. Y así como tenía estos datos de aquí, voy a copiar esto de aquí. Voy a pegarlo. Y ahora vamos a crear también una función llamada updateUser o actualizar usuario. El updateUser va a recibir dos cosas. Primero, va a recibir un parámetro, un request.parents.id, pero también un request.body. Porque a través del request.parents voy a decirle qué usuario quiero actualizar. Y a través del request.body le voy a decir qué campos voy a actualizar. Entonces, para hacer eso, algunas cosas voy a mantener. Por ejemplo, la primera línea de código se va a mantener. Pero aquí la consulta ya no va a ser create, sino vamos a cambiarla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir getRepository. Voy a obtener a partir de la tabla de usuario. Voy a tratar de primero buscar el usuario que quieres actualizar. Find one. Vamos a buscar el usuario por el request.parentsID que me estés pasando. Una vez obtenga el usuario, voy a tratar de guardarlo. Entonces voy a decir await porque eso es asíncrono. Y voy a decir cons y user. Ok, entonces esto primero, a partir de la consulta que le voy a dar, voy a decir consulta put. Quiero actualizar el usuario número 2, por ejemplo. Ok, aquí voy a buscar por ese número 2 dentro de la tabla de usuarios. Y esto puede devolver un usuario como también puede que no exista. Si me devuelve un número, por ejemplo este usuario no va a existir, no existe ese ID. Entonces aquí voy a hacer una validación. Voy a decirle, si existe el usuario, quiero hacer lo siguiente. Vamos a decirle, quiero que otra vez busques en el repositorio o en la tabla del usuario. Y quiero que hagas una consulta llamada merge. Este merge lo que hace es básicamente combinar o reemplazar algunos datos. Primero, ¿desde dónde? Voy a reemplazar este dato de usuario con los campos que me estés enviando. Ok, los campos que voy a estar enviando va a estar dentro de request.body. Entonces vas a estar reemplazándolo por request.body. Y con esto ya estoy haciendo el update. Esto también voy a colocarle aquí await porque es asíncrono. Y aquí voy a colocarle un cons results. Porque esto al final me va a devolver los resultados. Y cuando me devuelva los resultados simplemente voy a decir return res.json results. Ok, con esto ya tengo finalmente, de hecho esto de aquí voy a quitarlo. Con esto ya tengo finalmente los resultados cuando todo sea actualizado. Ahora, este del merge, de hecho, tan solo combina los datos pero no los guarda. Entonces vamos a hacer esto. Esto de hecho no hace ninguna interacción con la base de datos, lo hace aquí localmente en el servidor. Entonces vamos a tener que hacer esto. Vamos a cortar esto de aquí, vamos a pegarlo. Y esto al final va a ser nuestro usuario. Vamos a decir, como esto al final combina los datos nuevos con los datos que tenía antes, el usuario ha cambiado. Entonces luego voy a decir desde el repositorio, que es repository, vamos a utilizar desde la tabla de usuario, voy a utilizar el save, voy a guardar los cambios que hayas hecho al usuario. Entonces vamos a guardar el user. Y finalmente estos resultados son los que voy a devolver. En otras palabras, cuando quiero actualizar un dato, voy a pasarle el ID del usuario y los nuevos datos. Primero busco por ese ID si el usuario existe. Si existe, pues voy a ir en la tabla y voy a reemplazar los datos que ya tenía guardado con los nuevos datos que le esté enviando.
Si esto lo reemplaza, que obviamente lo va a hacer, pues al final voy a guardar esos datos dentro de la tabla de usuario. Es decir, voy a finalmente guardarlo dentro de la base de datos. Esto me va a devolver resultados y los resultados los voy a guardar se los voy a enviar al cliente para que sepa qué es lo que pasó, cuáles son los nuevos campos. ¿Ok? Y aquí me está dando un error la promesa porque al final estoy diciendo siempre retorna algo. Pero aquí siempre pasa que si esto no retorna, si no me encuentra ningún usuario o no retorna ningún usuario, pues nunca se ejecuta esto y por lo tanto nunca retorna nada. Entonces si el usuario no existe, pues vamos a retornar un res.json con un mensaje que diga not user found, usuario no encontrado. De hecho aquí le podría pasar un estado 404, status 404, ¿ok? De recurso no encontrado. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Vamos a ir aquí y vamos a hacer la siguiente. Vamos a decirle, voy a actualizar el usuario. Primero vamos a ver el usuario 1. El usuario 1 tiene los datos de Ryan Ray. Vamos a cambiarlo. Vamos a hacer un put al usuario 1, una actualización. El first name ya no se va a llamar Ryan, sino se va a llamar, por ejemplo, vamos a llamarlo Bryant. Y el last name no lo vamos a llamar Ray, sino ahora vamos a cambiarlo por Clark. ¿Ok? Y vamos a enviarlo. Put. Y en este caso me está dando un error, principalmente por algo. El routador no lo he guardado. Aquí le he dicho que voy a actualizar algo, pero aquí me faltó decirle que voy a utilizar el update user. Ahora sí, vamos a guardar. Esto se vuelve a compilar. Vamos a enviar lo mismo, enviamos. Y no lo ha reconocido. Users, ok, el put me faltó colocar el ID. Ahora sí, vamos a guardar y vamos a probarlo. Vamos a enviar. Y esto, como pueden ver ahora, el usuario con el ID 1 ya tiene el nombre Brian y el last name Clark. Si yo hago una petición get a todos los usuarios, como pueden ver tengo el usuario 1, Brian Clark, y el usuario 2, Joe McMillan. Es decir, he actualizado este dato de aquí. Finalmente, el delete. Vamos a cortar esto de aquí. Vamos a pegarlo aquí. Y los comentarios ya lo puedo eliminar. El delete básicamente nos va a permitir poder eliminar un usuario a partir de un ID. Entonces vamos a ir aquí en controllers y vamos a crear nuestra última función. Vamos a copiar este getUser, vamos a pegarlo aquí debajo y vamos a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar getUser, sino deleteUser. ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Principalmente porque aquí vamos a cambiar tan solo una línea de código. Este find one. ¿Se recuerdan cuando quiero obtener un usuario? Hago una búsqueda de un usuario por ID. Bueno, para eliminar simplemente cambio este find one por un delete. Y esto es como decirle, desde la tabla de usuario, quiero eliminar un dato que tenga este ID. Y luego esto va a devolver unos resultados y esos resultados se los voy a devolver al cliente. Así de simple. Vamos a guardar. Aquí también voy a decirle, vas a utilizar la función deleteUser. Vamos a ver si lo encuentra. Ok, por alguna razón. Export, deleteUser. DeleteUser. No me lo está recomendando. Vamos a colocar aquí. deleteUser. Y ahora sí, deleteUser. Vamos a guardar. Y esto se reinicia. Y ahora, por ejemplo, tengo estos dos datos. Quiero eliminar el usuario 1. Por ejemplo, le digo, de todos los usuarios, el 1, voy a hacer una petición delete. Quiero que lo elimines. Envío. Y me devuelve este objeto, que es un objeto típico de MySQL, en donde me dice cuántas filas fueron afectadas, una, y básicamente me dice el estado del servidor. Al final esto lo que me está diciendo es que tengo un dato que fue afectado, un dato que fue actualizado. Vamos a verlo, una petición get a users, y tan solo me muestra el usuario 2. Esto significa que he eliminado un dato. Muy bien, con esto creo que hemos terminado nuestro CRUD de type ORM, y es una aplicación bastante sencilla. Al final, esto de aquí, ¿cómo finalmente convertimos el código? Bueno, simplemente con el comando npm run build convertimos todo el código a código de JavaScript. Pero como pueden ver, hemos obtenido las ventajas de un ORM y de TypeScript, ya que al final estamos utilizando lo mismo de MySQL, solo que con otras sintaxis podríamos pensar. Ahora, en cuanto a utilizar ORM o no utilizar ORM, también podría ser una charla bastante interesante porque al final existen varios, digamos, pros y contras del ORM. Algunos pros son que, por ejemplo, es mucho más simple, es fácil para empezar a desarrollar un proyecto, es fácil hacer una migración, es fácil empezar a definir los datos que van a ir dentro de la base de datos, y las consultas todas son sencillas porque no tenemos que escribir ninguna sentencia de SQL. Pero en contraparte también perdemos, o básicamente, digamos que ganamos en sí una capa de abstracción, pero al final nos evita ver qué es lo que hay dentro. Y algunas cosas, para algunos tipos de aplicaciones, por lo general los procedimientos almacenados son más que suficientes. Pero para este caso, digamos, para crear una aplicación de este tipo, pues pueden ver lo sencillo que es utilizando un ORM.
Otra cosa también son los estándares. Hay veces en las que algunas empresas necesitan cumplir con estándares. Para cumplir con esos estándares tienen que mostrar el código de los procedimientos almacenados y en este caso necesitan escribir esos procedimientos. El ORM obviamente te abstrae de todo eso, así que no es posible, considerar ese punto. Ahora, en este caso, nosotros hemos desarrollado una aplicación sencilla y para desarrollar este tipo de aplicaciones es bastante simple utilizar el ORM. Finalmente, si luego quieren conocer mucho más, voy a estar creando más ejemplos con esto, porque aún ha faltado muchas cosas. Por ejemplo, si vamos aquí en la documentación, pueden ver que existen también otras maneras de hacer algo llamado Query Builder, o tenemos tópicos avanzados como migraciones, transacciones, índices, o incluso utilizar su generador de proyectos, que es un programa de consola que permite generar el proyecto entero, para no hacerlo manualmente como lo hemos hecho el día de hoy. Pero lo que hemos aprendido, al menos el día de hoy, es el paso a paso de cómo utilizarlo. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Al final espero que hayan tenido una idea finalmente de qué es TypeORM. Y pronto voy a estar utilizando también con otras tecnologías como GraphQL. Vamos a desarrollar aplicaciones, tanto aplicaciones multipágina como aplicaciones de Single Page Application, con frameworks, APIs y todo eso. Entonces este es otro tema más que se une al canal y espero que les interese porque al final es SQL, pero con TypeScript unido. Entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.